Un cordial saludo para los que están escuchando este material, que es la formación mensual del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto sobre la espiritualidad en San Agustín. En este mes de abril vamos a compartir el tema de la conversión de San Agustín. En este tema nos vamos a dejar orientar por el texto que elaboró el Papa Benedicto XVI en el 2008 referente a la conversión de nuestro Padre. Iniciamos con la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que disponga nuestra vida y podamos escuchar la voz de Dios, al Maestro interior y a Dios mismo que nos llama en nuestra interioridad a vivir en comunidad. Que te busque, Padre mío, sin caer en ningún error, que al buscarte a ti nadie me salga al encuentro en vez de ti, pues mi único deseo es poseerte. Ponte a mi alcance, te ruego, Padre mío, y si ves en mí algún apetito superfluo, límpiame, para que pueda verte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre San Agustín, ruega por nosotros. Hacemos lectura del texto que motiva a San Agustín a llegar a ese proceso pleno de conversión y a tomar esta decisión de acercarse a la catequesis, al sacramento y a esta plenitud que se da en el bautismo en la vigilia pascual del año 387. Tomado de la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14. Reconozcan el momento en que viven, que ya es hora de despertar del sueño. Ahora la salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se acerca. Abandonemos las acciones tenebrosas y vistámonos con la armadura de la luz. Actuemos con decencia, como de día. Basta de banquetes y borracheras, basta de lujuria y libertinaje. No más envidias y peleas. Revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen conducir por los deseos del instinto. Algunas pautas para la lectura de esta parte de este pasaje de la carta a los Romanos. Con esta perícopa, con este pasaje, se concluye la sección exhortativa de la carta en los capítulos 12 y 13 de la carta a los Romanos. Allí, el autor pide al creyente construir su vida sobre el amor, para que sean conscientes también los creyentes de la hora histórica que les ha correspondido vivir. Esta hora de la que se habla aquí no es una hora circunstancial, una hora cronológica, es un tiempo, es una cualidad, es la hora teológica y existencial de la venida de Cristo, que viene a darle plenitud a la historia, que le da una cualidad y un significado distinto al tiempo que vivimos. De esta forma, centra el énfasis de su discurso en el hecho, en el significado y en las consecuencias de este acontecimiento salvífico. El hecho que Dios se ha encarnado en Jesucristo y nos ha comunicado la salvación, la paz, por medio de su pasión, muerte y resurrección. El significado todo lo hace para que los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Las consecuencias, vivimos como resucitados, compartimos el amor de Dios y esperamos la vida eterna, la vida en plenitud. Todo esto es consecuencia de poder construir nuestra vida sobre el amor, que es cumplir la ley entera, y conscientes del momento, de la hora, del momento histórico que estamos viviendo en Jesucristo.
Por eso invita el autor a que nos desprendamos del viejo mundo, de las tinieblas, del sueño y de la noche. Tres categorías que evocan una actitud totalmente anticristiana o en contra de Cristo. Cristo que es la luz, Cristo que es la plenitud, Cristo que es el horizonte de vida y el camino que nos lleva a la vida eterna. Y por lo tanto, el cristiano que cree en Cristo, que acepta la vida de Jesús y se reviste de Él, no puede andar en tinieblas, con este sueño del letargo y caminando en la noche. Por eso el texto nos invita a revestirnos de Jesucristo. Y nos revestimos de Jesucristo a través de dos realidades, por medio del acontecimiento sacramental, de los sacramentos que dispensa la Iglesia, en los cuales se comunica la gracia y el amor de Dios, pero también con la exigencia de una vida santa, de una vida agradable, de una vida plena, según la voluntad de Dios. Es por eso que hay que vivir este momento actual, esta historia de salvación, esta hora histórica, como un tiempo pleno y definitivo, en el que ya resplandece la salvación de los seres humanos, la salvación de la creación, la salvación del mundo en Cristo Jesús. El Papa Benedicto XVI nos invita a adentrarnos un poco en lo que implica la conversión de nuestro Padre, que es el tema que hoy reflexionamos. La conversión de San Agustín, en la cual para Benedicto XVI es un proceso de vida, no solamente un acontecimiento puntual. El Papa Benedicto XVI ofreció algunas de sus audiencias generales para meditar sobre los apóstoles, los padres apostólicos y los padres de la Iglesia en un periodo del 2006 al 2008. Allí, retomando pues los textos bíblicos y las tradiciones de la Iglesia, nos habla de los puntos fuertes, importantes y relevantes de cada uno de estos personajes bíblicos y de los discípulos de los apóstoles y por supuesto de los padres de la Iglesia. Las audiencias generales son una forma en la cual el Papa pastoralmente se acerca a sus fieles enseñándoles catequéticamente algunos elementos importantes para la vida de la fe. El Papa Benedicto XVI en estas audiencias generales dedica 5 catequesis a la figura de San Agustín. No lo hace con ningún otro padre de la Iglesia, a los cuales dedica 2 o 3. A Agustín le dedica 5 catequesis, de la cual hoy vamos a ver la última, la número 5, que tiene que ver con la conversión. En esas 5 catequesis, Benedicto XVI comenta la vida de Agustín, sus obras y algunos aspectos de su pensamiento. La meditación de la conversión es la catequesis que se da el 27 de febrero del 2008 y es la última catequesis sobre San Agustín. En esta quinta catequesis habla de la experiencia interior que hizo de Agustín uno de los más grandes convertidos en la historia cristiana. El texto parece haber tenido su cuna en la reflexión que el mismo Papa Benedicto hizo sobre este tema en una peregrinación que realizó a Pavía en el año 2007. Esta peregrinación tuvo como objetivo venerar los restos mortales de San Agustín. En la foto podemos ver la tumba de San Agustín allí en la iglesia de Pavía, donde reposan los restos de nuestro Padre. En Pavía, el Papa Benedicto XVI también entrega espiritualmente a la Iglesia y al mundo su primera encíclica, ya publicada, Deus Caritas Est, la cual, afirma el Papa, debe mucho, sobre todo en su primera parte, al pensamiento de nuestro Padre. El Papa tiene una personal devoción y un gran reconocimiento con respecto a la figura de nuestro Padre San Agustín. El Papa Benedicto afirma: me siento muy unido por el influjo que ha tenido en mi vida de teólogo, de sacerdote y de pastor, haciendo evocación y recuerdo de estas mismas características que hicieron parte de la vida del santo y que marcan la espiritualidad
de San Agustín. Una vida de oración y de estudio a la palabra, de servicio a los hermanos en comunidad y de cuidado por las personas que necesitan encontrar los pastos abundantes de Dios y que Dios ha encargado a su cuidado. Nos recuerda el Papa que hoy es posible revivir la historia de San Agustín gracias a las confesiones. Este libro, que fue escrito para alabanza de Dios y que constituye el origen de una de las formas literarias más específicas de Occidente, que es la autobiografía. La autobiografía, que significa la expresión personal de la propia conciencia, y en Agustín, expresión personal de la propia conciencia a la luz de la vida de Dios que hace parte de la historia del santo. Al acercarnos a las confesiones, podemos advertir que la conversión de San Agustín no fue repentina ni se realizó plenamente desde el inicio, sino que puede definirse más bien como un auténtico camino y que sigue siendo un modelo actual, un proceso continuo y permanente de conversión desde la humildad. Este itinerario espiritual culminó con la conversión y después con el bautismo, pero allí no acaba el camino. No concluyó en aquella vigilia pascual del año 387, cuando en Milán Agustín fue bautizado por el obispo San Ambrosio. El camino de Agustín. El camino de conversión de San Agustín, dice Benedicto XVI, continuó humildemente hasta el final de su vida. Y se puede decir con verdad que sus diferentes etapas se pueden distinguir fácilmente tres, son una única y gran conversión. El Papa Benedicto nos muestra que podemos en la vida de Agustín, gracias al libro de las Confesiones, reconocer tres momentos de conversión o tres conversiones. La primera, al cristianismo católico; la segunda, al monacato y a la vida en común, también a la pastoral; y la tercera, una conversión permanente a la humildad en nuestro santo. La primera conversión, al cristianismo católico. San Agustín buscó apasionadamente la verdad durante toda su vida. Había recibido de su madre Santa Mónica, a la que siempre estuvo muy unido, una educación cristiana, y a pesar de que en su juventud había llevado una vida desordenada, siempre sintió una profunda atracción por Cristo, habiendo bebido con la leche materna, como él mismo subraya, el amor al nombre del Señor. Pero también la filosofía, sobre todo la platónica, contribuyó a acercar más a Cristo, a acercar a Agustín más a Cristo, manifestándole la existencia del logos, de la palabra, de la razón creadora. Sin embargo, los libros de los filósofos le indicaban que existe la razón, de la que procede todo el mundo, pero no le decían cómo alcanzar este logos, y parecía tan lejano. Es así que solo la lectura de las cartas de San Pablo en la fe de la Iglesia Católica le van a revelar plenamente la verdad. Recordemos que Agustín ya se había acercado a la Sagrada Escritura, pero con soberbia había dicho que este texto no estaba bien elaborado y lo había despreciado por no estar correctamente escrito y escrito en un lenguaje un tanto común. Agustín se acerca de nuevo a los textos de la Sagrada Escritura, pero ahora en la fe de la Iglesia. Y allí, San Agustín pudo sintetizar esta experiencia de encuentro en una de las páginas más famosas de las Confesiones, la que reconocemos como la escena del jardín. Dice Benedicto XVI al respecto: en el tormento de sus reflexiones, habiéndose retirado a un jardín, escuchó de repente una voz infantil
que repetía una cantilena que nunca antes había escuchado. Tole leye, toma le, toma le. Entonces se acordó de la conversión de San Antonio, nuestro Padre. Y después de haber leído el texto de Romanos, medita en este hecho de la conversión de San Antonio. Antonio, que será el padre del monaquismo y cuya biografía y experiencia de vida leyó a través del texto que elaboró sobre él San Atanasio. Allí se nos va a recordar que San Antonio, el padre del monaquismo, aquel había dejado toda su riqueza, para entregarse completamente a la oración, desprovisto de todo y viviendo en el desierto, dedicado únicamente a Dios. De esta manera, vuelve a tomar el Códice de San Pablo, que poco antes tenía en sus manos. Lo abrió y la mirada de Agustín se fijó en el pasaje de la carta a los romanos, donde el apóstol exhorta a abandonar las obras de la carne y a revestirse de Cristo. Pasaje que leímos al inicio de esta reflexión. Había comprendido San Agustín que estas palabras se dirigían personalmente a él, procedían de Dios a través del apóstol y le indicaban qué debía hacer en este momento histórico, en este momento de su vida. Agustín siente cómo se disipan las tinieblas de la duda, y queda así libre para entregarse totalmente a Cristo. Alcanzó esta etapa fundamental de su largo camino gracias a su pasión por la humanidad y por la verdad, pasión que lo llevó a buscar a Dios grande e inaccesible, pero misericordioso con el humilde. La fe en Cristo hizo a Agustín comprender que en realidad Dios no estaba tan lejos como parecía. Se había hecho cercano a nosotros, convirtiéndose en uno de nosotros. Y dirá Agustín que estaba más dentro de mí que él mismo. Solo un Dios que se ha hecho tocable, uno de nosotros, era realmente un Dios al que se podía rezar, por el cual y en el cual se puede vivir. Una segunda conversión, después de la conversión al cristianismo católico, nos invita a reflexionar y a meditar el Papa Benedicto XVI en la conversión de Agustín al monacato, a la vida en común y al servicio en la pastoral. Al regresar a África luego de su bautismo, fundó un pequeño monasterio y se retiró a él junto a unos pocos amigos para dedicarse a la vida contemplativa y al estudio de la palabra. Ahora estaba llamado a vivir totalmente para la verdad, con la verdad y en la amistad de Cristo, que es la verdad. Una hermosa experiencia que duró 3 años, dado que, contra su voluntad, fue consagrado sacerdote en Hipona. Aclamado por la gente que veía en nuestro Padre un hombre que podía servir, guiar, orientar y apacentar la grey, el pueblo de Hipona, por medio de su servicio pastoral a los fieles. Agustín siguió viviendo con Cristo y por Cristo, pero al servicio de todos. Lleva su monasterio a Hipona y continúa viviendo en comunidad. Sin embargo, eso le resultaba muy difícil. Pero desde el inicio comprendió que solo podía realmente vivir con Cristo y por Cristo, viviendo para los demás, y no simplemente para su contemplación privada. Encontró que al servicio de la Iglesia también se puede vivir la contemplación de Dios. Renunciando a una vida consagrada solo a la meditación, San Agustín aprendió, a menudo con dificultad, a poner a disposición el fruto de su inteligencia para el beneficio de los demás.
De este modo aprendió a comunicar su fe a la gente sencilla y a vivir así para ella en aquella ciudad que se convirtió para él en su ciudad, Hipona. Desempeñaba incansablemente una actividad generosa y pesada. A veces duraban largas jornadas desde la mañana hasta la tarde sin tomar alimento, comenta su primer biógrafo San Posidio. Sin embargo, él describe esta actividad con una bellísima elocuencia en el siguiente sermón. Continuamente predicar, discutir, reprender, edificar, estar a disposición de todos es una gran carga y un gran peso, una enorme fatiga. Nos lo dice en el sermón 339. Su segunda conversión de esta manera consistió en comprender que se llega a los demás con sencillez y humildad. La tercera conversión de la que nos habla Benedicto XVI sobre San Agustín es una conversión permanente a la humildad. Esta conversión le llevó a pedir perdón a Dios cada día de su vida. Al inicio de su labor pastoral, Agustín había pensado que una vez bautizado, en la vida de comunión con Cristo, en los sacramentos, en la celebración de la Eucaristía, iba a llegar la vida propuesta en el Sermón de la Montaña. Se iba a vivir la perfección donada en el bautismo y reconfirmada en la Eucaristía. Ya iba a vivir bienaventuradamente, santamente. Sin embargo, en la última parte de su vida comprendió que no era verdad lo que había dicho en sus primeras predicaciones sobre el Sermón de la Montaña, escritas muy poco después de haber sido ordenado. Es decir, que nosotros, como cristianos, vivimos ahora permanente este ideal. Agustín se da cuenta que no solamente es necesario recibir los sacramentos y estar unido a Cristo para vivir este ideal bienaventurado. Se necesita que Cristo mismo realice verdadera y completamente este sermón de la montaña, en el cual Él nos instruye al corazón, Él nos muestra el camino, pero Él mismo lo realiza con el ser humano que se dispone humildemente. Por eso nosotros siempre tenemos necesidad de ser lavados por Cristo, que nos lava los pies, y de ser renovados por el mismo Cristo. De este modo tenemos necesidad de una conversión permanente. Hasta el final necesitamos esta humildad que reconoce que somos pecadores en camino, que nos equivocamos, hasta que el Señor nos da la mano definitivamente y nos introduce a la vida bienaventurada, a la vida eterna, a la vida plena. Esta actitud de humildad profunda ante el único Señor Jesús lo introdujo en la experiencia de una humanidad también intelectual, en la cual, comprendiendo los misterios de Dios, los comunica a sus hermanos, pero no con la soberbia del que ha alcanzado el conocimiento, sino con la humildad de aquel que se siente amado. De este modo, en los últimos años de su vida, Agustín quiso someter a un lúcido examen crítico todas sus obras. De este modo surgió así las retractaciones o revisiones, que de este modo introduce en su pensamiento teológico en esta grande y humilde fe de la Santa Iglesia. San Agustín, como conclusión, nos dará el Papa Benedicto XVI, se transformó en un modelo para todo ser humano, para todos nosotros que estamos en la búsqueda de Dios. La humanidad necesita conocer y sobre todo vivir esta realidad fundamental. Dios es amor. Y el encuentro con Dios es la única respuesta a las inquietudes del corazón humano. Un corazón en el que vive la esperanza que para nosotros los cristianos nos abre al futuro. San Pablo dirá que en la esperanza fuimos salvados. Recuerda el Papa Benedicto también que a la virtud de la esperanza dedicó su segunda encíclica, Spe Salvi, la cual también, según el Papa Benedicto, debe mucho a San Agustín y a su encuentro, a su proceso de conversión con Dios. Porque solo la esperanza nos salva.
y por eso debemos abrirnos también a los demás en la esperanza. Pidamos, por tanto, para que en nuestra vida se nos conceda cada día seguir el ejemplo de este gran convertido, nuestro Padre San Agustín, encontrando como Él en cada momento de nuestra vida al Señor Jesús, el único que nos salva, nos purifica y nos da la verdadera alegría, la vida verdadera, la vida eterna, la vida en plenitud. Terminamos con un texto de Agustín tomado del tratado sobre la primera carta del apóstol San Juan, un texto que también es citado en esta catequesis quinta sobre San Agustín del Papa Benedicto XVI el 27 de febrero del 2008. Dice nuestro Padre en el tratado 4 sobre la primera carta de San Juan: toda la vida del hombre cristiano es un santo deseo. Lo que deseas aún no lo ves, pero deseando te harás capaz de verlo, para que cuando venga lo que has de ver, seas saciado. Así Dios, retardando, extiende el deseo, haciendo desear dilata el ánimo, y ampliando le hace capaz. Esta es nuestra vida, que nos ejercitemos por el deseo. Pero en tanto nos ejercita el santo deseo en cuanto apartamos nuestros deseos del amor del siglo. Agustín nos invita a desear y a esperar, pero no a esperar que se cumpla nuestra voluntad, sino que se haga vida la voluntad de Dios, que alcancemos la vida eterna y que en la esperanza seamos salvados. Que este sea un aliciente y una motivación para nuestra conversión permanente, una conversión que a través del encuentro con Cristo nos lleva a mantenernos permanentemente unidos en la humildad a Jesús, el autor de nuestras vidas, que nos abre la esperanza de alcanzar la vida bienaventurada. Para concluir, oremos junto con nuestro Padre. Dios, Padre nuestro, que nos exhortas a la oración y concedes lo que se te pide, pues rogándote vivimos mejor y somos mejores. Escúchame, porque voy tanteando en estas tinieblas. Dame tu diestra, socórreme con tu luz y líbrame de los errores. Con tu dirección entre dentro de mí para subir a ti. Así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por participar de estos esfuerzos que hace el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto en Colombia. Son esfuerzos que pretenden extender un poco más el mensaje de la espiritualidad de nuestro Padre, que es un camino de encuentro con Cristo, un camino de encuentro con el Salvador que nos ama y que nos invita siempre a la conversión permanente, a buscar siempre la humildad y el deseo del encuentro con Dios, para que Dios sea todo en todos, para que Dios, nuestro Maestro interior, nos muestre el camino hacia la ciudad de Dios. Están siempre invitados a participar de las demás actividades del Centro de Espiritualidad. Todos los lunes tenemos el taller de oración a las 7:30 de la noche. Y el último sábado de cada mes tenemos estos ejercicios de formación en la espiritualidad de San Agustín a las 10 de la mañana. Las personas interesadas pueden inscribirse al correo colombiacear@gmail.com. Que tengan todos un buen día y Dios nos alcance siempre la salvación por medio de su divino Hijo.